Ay, mis queridos pecadores, Padre Federico les trae hoy una historia que hará que hasta las estatuas de los santos volteen la mirada. Les presento la mansión de los Velázquez, una casa tan ostentosa que hasta las palmeras del jardín tienen su propio mayordomo. Don Alejandro Velázquez, ese viejo zorro de negocios que presume más billetes que pelo en la cabeza, vive ahí con su joven esposa Valentina. ¡Ay, Valentinita! Una criatura que brilla más que los diamantes que porta, pero con una mirada que grita auxilio más fuerte que mis sermones de los domingos. ¿Y qué me dicen de la mansión? Candelabros que cuestan más que mi iglesia entera, jardines que parecen sacados de una pintura y una flotilla de autos que ni el presidente tiene. Pero, mis queridos, ¿saben qué es lo más interesante? No son los pisos de mármol ni las cortinas de seda, sino Valentina arrastrándose por esos pasillos como alma en pena, suspirando cada vez que Joaquín, el chofer, le abre la puerta del auto. Don Alejandro, ese dinosaurio de 60 años que se cree galán de telenovela, presume a Valentina como si fuera un trofeo recién pulido. 30 años mayor que ella, con un ego más inflado que los precios después de Navidad. Mientras tanto, Valentinita, ¡ay, Valentinita! La forma en que mira a Joaquín cuando le ayuda a bajar del auto. Si las miradas quemaran, ya tendríamos un incendio en la mansión. Y Joaquín, ese muchacho que maneja los carros como si fueran extensión de su cuerpo, tan atento, tan servicial. ¿Necesita algo más, doña Valentina?, pregunta con esa sonrisa que hace que hasta las señoras del rosario pierdan el hilo de sus oraciones. Y ella, pobrecita paloma enjaulada, respondiendo con un «no, gracias», que suena más falso que los dientes postizos de don Alejandro. Les cuento algo más jugoso. El otro día, mientras confesaba a Rosita, la mucama, que Dios me perdone por revelar esto, pero el chisme, la historia debe continuar, me contó que ha visto cómo Valentina se arregla extra especial los días que don Alejandro viaja. Padre Federico, me dijo Rosita, la señora se pone unos vestidos que... Ave María Purísima. Y curiosamente, esos días Joaquín lava el auto más temprano, justo bajo la ventana del dormitorio principal. Don Alejandro, tan ocupado contando sus millones, ni se da cuenta que su jardín del Edén tiene una serpiente con uniforme de chofer. Y vaya serpiente. Joaquín, con esos ojos color miel que derriten más corazones que el sol de mediodía, siempre tan dispuesto a llevar a la señora a sus compritas. ¿Compritas? ¡Ja! Si supieran las vueltas que dan por la ciudad. Y para cerrar esta introducción, mis queridos pecadores, les adelanto que esta historia apenas comienza, porque cuando el dinero compra todo menos el amor, y cuando una jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula, bueno, digamos que he estado ordenando más velas de lo normal para mis sesiones de confesión. La pobre Valentina, tan bella como una rosa en un jardín de plástico, suspirando por los rincones mientras su marido presume su imperio de negocios. Válgame Dios, cada vez que don Alejandro sale de viaje, Valentinita se transforma más rápido que el vino en la misa. ¿Coincidencia? ¡Ja! Tan coincidencia como mis sermones de 5 minutos que duran 1 hora. Mis queridos pecadores, si vieran cómo Joaquín, nuestro galán uniformado, ha aprendido a leer cada suspiro de la señora Velázquez mejor que yo leo las escrituras. Las miradas que se lanzan duran más que mis homilías de Semana Santa, y ese roce accidental de manos cuando le entrega las llaves del auto. Hay más electricidad ahí que en toda la mansión. El otro día, después de recoger a Valentinita del salón de belleza, donde gastó más en un peinado que yo en la renovación del confesionario, ocurrió lo que todos veíamos venir, como vemos venir la resaca después de la fiesta patronal. «Doña Valentina», le dice Joaquín mirándola por el retrovisor como quien mira el último pedazo de pan en la mesa, «a veces parece que usted está más enjaulada que los canarios del jardín». Y ella, ¡ay, santa tentación!, le responde con una voz más dulce que el vino de consagrar. «¿Y tú, Joaquín? ¿Nunca has querido escapar de algún lugar? Madre Santísima». Esa conversación tenía más fuego que las llamas del purgatorio. Los vi por las cámaras de seguridad que instalé en el estacionamiento de la iglesia por... propósitos de seguridad, claro está. Joaquín estacionó el auto en ese rincón oscuro detrás de la parroquia, donde ni los santos pueden ver lo que sucede. «Señora», susurra Joaquín con una voz que haría sonrojar hasta a las estatuas del altar, «hay lugares de los que uno no quiere escapar».
Y Valentina, esa oveja descarriada que el Señor me perdone por observar, se deslizó del asiento trasero al delantero con más gracia que un monaguillo robando el vino de la sacristía. Lo que sucedió después, bueno, digamos que el auto se movía más que los feligreses durante el Padre Nuestro. Rosita, mi fiel informante y mucama de la mansión, me contó, bajo secreto de confesión, pero ustedes saben que yo soy como un libro abierto. ¿Y qué libro? Que desde ese día Valentina y Joaquín han convertido cada viaje en una novena particular. El supermercado, la boutique, el salón de belleza, cada parada es una estación en su propio vía crucis del pecado. Padre Federico, me dijo Rosita santiguándose 3 veces. El otro día los vi regresar de una vuelta rápida que duró 3 horas. La señora tenía el pelo más revuelto que un nido de pájaros y el labial más corrido que las lágrimas en un funeral. Y Joaquín, ese seductor con licencia de conducir, ha perfeccionado el arte de crear atajos que hacen que un viaje de 10 minutos se convierta en una excursión de 1 hora y media. ¿El tráfico? ¡Ja! El único tráfico que hay es el de suspiros y caricias prohibidas en ese Mercedes que ha visto más acción que mi confesionario en Semana Santa. La tensión en la mansión crece más rápido que las habladurías después de la misa dominical. Cada vez que don Alejandro llama para avisar que estará fuera una noche más, Valentina sonríe como quien gana la rifa de la parroquia. Y Joaquín, ese pícaro bendito, programa mantenimientos preventivos al auto que duran exactamente lo mismo que las ausencias del patrón. El otro día, durante una de sus inspecciones mecánicas, los vi en el garaje, Valentina supervisando el trabajo de cerca, tan de cerca que casi podía contar las pestañas de Joaquín, y él explicándole sobre el motor con unas manos que parecían más interesadas en la carrocería de la señora que en la del automóvil. Es importante mantener todo bien lubricado, doña Valentina, decía Joaquín, con una sonrisa más pecaminosa que mentir en confesión, y ella, mordiéndose el labio como quien muerde la manzana prohibida, respondía: ¿Y qué más necesita atención, Joaquín? Ay, señor, si las paredes del garaje pudieran hablar, bueno, tendrían que confesarse inmediatamente. Las revisiones mecánicas se han vuelto tan frecuentes que hasta los otros empleados hacen apuestas sobre cuánto tiempo pasará la señora aprendiendo sobre automóviles. Y para colmo, mis queridos pecadores, Valentina ha desarrollado un repentino interés por la jardinería. Coincidencia que el garaje tenga vista al jardín. Tan coincidencia como mis homilías de 5 minutos. Ahora pasa horas regando las plantas, mientras Joaquín lava los autos con menos ropa que un penitente en Cuaresma. El agua jabonosa resbalando por el auto, Valentina distraída con sus flores, y yo rezando el rosario doble porque esto ya parece más una telenovela de medianoche que la vida real. Pero como dice el dicho, a confesión de pecados, absolución de... Bueno, en este caso mejor ni completamos el refrán. Ay, pecadores míos, el diablo es astuto, pero las cámaras de seguridad lo son más. En plena fiesta de gala de los Velázquez, mientras don Alejandro presumía su nuevo negocio como pavo real en primavera, su mujercita recibía un mensaje más caliente que las brasas del infierno. Si necesita aire fresco, doña Valentina, estoy en el auto. Virgen Santísima. Ese mensaje de Joaquín tenía menos inocencia que un político en campaña, y Valentinita, más rápida que alma perseguida por el diablo, se escabulló de la fiesta como ladrón en la iglesia. Don Alejandro, ese pobre ingenuo, seguía hablando de sus millones como si fueran avemarías, y entonces compré 3 empresas más. Si supiera que mientras él compraba empresas, su mujer estaba haciendo inversiones en el asiento trasero de su propio Mercedes. Les cuento, mis pecaminosos feligreses, que el garaje esa noche estaba más oscuro que la conciencia de un usurero. Pero las cámaras de seguridad, benditas sean, tienen visión nocturna mejor que los gatos del vecindario. Y vaya que captaron un espectáculo digno de confesión perpetua. Valentina, con ese vestido de gala que costó más que mi sotana de los domingos, se deslizó hacia el auto como serpiente en el paraíso. Y Joaquín, ese Adán moderno con uniforme de chofer, la esperaba con una sonrisa más peligrosa que mis sermones sobre el pecado. Doña Valentina, susurró Joaquín, está más bella que la Virgen de Guadalupe. Perdón por la comparación, virgencita, pero así fue.
y ella, más ardiente que las velas del altar en Semana Santa, le respondió: «Joaquín, ya te he dicho que cuando estamos solos, solo dime Valentina. Santa María Purísima». Lo que siguió después haría sonrojar hasta a las gárgolas de la catedral. Comenzó con un abrazo más apretado que tacaño con su limosna, pero terminó, ¡ay, Señor!, terminó con un beso que ni las telenovelas de medianoche se atreven a mostrar. El auto se mecía más que palmera en huracán, y las ventanas se empañaron más rápido que mis lentes en misa de Navidad. Pero lo que ellos no sabían, mis queridos pecadores, es que cada suspiro, cada caricia prohibida, cada «ay, Joaquín», quedó grabado en alta definición. Y mientras ellos interpretaban su propia versión del Cantar de los Cantares en el Mercedes, la cámara número 4 del garaje grababa toda la evidencia. Hasta en varios ángulos, Dios me perdone. Como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni pecado que no se descubra, especialmente si hay circuito cerrado. Pero esperen, que esto se pone mejor que las colectas de Pascua. ¿Saben quién tenía acceso a esas grabaciones? Doña Mercedes, la asistente personal de don Alejandro, una víbora con más veneno que todas las serpientes del Edén juntas. La vi, mis queridos chismosos del Señor, revisando las grabaciones con una sonrisa más malvada que la del diablo en día de tentaciones. Sus ojos brillaban más que las monedas en el plato de la limosna cuando vio la evidencia del pecado motorizado. «Esto», murmuró Mercedes acariciando la pantalla como quien cuenta billetes robados, «vale más que todo el oro del mundo». Y mientras Valentina y Joaquín seguían con sus reuniones ejecutivas en el garaje, Mercedes comenzó a tejer su telaraña con la paciencia de una araña en Cuaresma. Cada mirada, cada suspiro, cada encuentro furtivo quedaba registrado en su archivo personal de pecados ajenos. «Don Alejandro», la escuché decir un día, con una voz más dulce que hostia en domingo, «¿no ha notado algo? ¿Sé diferente en la señora?». Y el pobre don Alejandro, más ciego que topo en confesionario, respondió: «¿Diferente? ¿A qué te refieres?». «Oh, nada importante», contestó Mercedes, destilando veneno como serpiente bendita. «Solo que algunas personas no saben valorar la bondad de un hombre como usted». «Ay, mis pecadores». La semilla de la duda estaba plantada, y Mercedes la regaba con más dedicación que el jardinero a las rosas de doña Valentina. Cada día, una insinuación aquí, un comentario allá. Como dice el dicho, el veneno en gotas pequeñas mata más seguro. Mientras tanto, en el garaje, el Mercedes seguía siendo testigo silencioso de más mantenimientos preventivos que los que necesita un auto nuevo, y las cámaras seguían grabando, pacientes como confesor en Semana Santa, cada capítulo de esta novela de amor prohibido. Mercedes, esa víbora con tacones más altos que la torre de la catedral, se movía por la mansión Velázquez como alma que lleva el diablo, pero con la astucia de un confesor veterano. Bendito sea el Señor. Si las paredes hablaran, dirían que esta mujer tiene más veneno que una plaga bíblica. La vi deslizarse por los pasillos como serpiente en el jardín del Edén, con una USB en la mano que contenía más pecados que mi confesionario en Semana Santa. Sus ojos brillaban más que las monedas del diezmo, mientras susurraba al oído de don Alejandro: «Hay gente que no merece su confianza, patrón». «Ay, mis pecadores». Mercedes había convertido el chantaje en un arte más fino que los vitrales de mi iglesia. Cada mañana dejaba caer indirectas más pesadas que la cruz en Viernes Santo. «Don Alejandro, ¿no le parece curioso que doña Valentina pase tanto tiempo en el garaje? Patrón, el nuevo chofer parece muy dedicado a sus labores. ¿Sabía usted que Joaquín tiene un gusto muy refinado para las joyas?». Y don Alejandro, ese pobre cordero rico, comenzó a mostrar más inquietud que penitente antes de una confesión difícil. Lo veía observar a Valentina durante el desayuno con ojos más suspicaces que los míos cuando reviso las donaciones del domingo. Pero Mercedes, ¡ay, esa Mercedes!, jugaba sus cartas con más maestría que un taur en Las Vegas. Un día la escuché en el jardín, fingiendo preocupación como quien finge atención en misa. Don Alejandro, como su asistente personal y su amiga más leal, tan leal como Judas en la última cena. Me duele ver cómo algunos se aprovechan de su generosidad.
El viejo zorro empresarial, rascándose la cabeza con más confusión que novicio en su primera misa, preguntó: «Mercedes, habla claro. ¿Qué estás insinuando?». Y ella, saboreando el momento como quien prueba el vino de consagrar, respondió: «No soy de chismes, patrón, pero hay ciertas grabaciones que debería ver. Santa María Purísima». La forma en que Mercedes manipulaba la situación era más artística que los frescos de la Capilla Sixtina. Cada palabra, cada gesto, cada silencio estratégico. Era una maestra del pecado administrativo. Mientras tanto, Rosita, mi confidente de la limpieza, que Dios la bendiga por mantenerme al tanto de todo, me contaba que Mercedes había comenzado a seguir a Valentina como sombra en Cuaresma. Tomaba notas de sus salidas, cronometraba sus vueltas rápidas al centro comercial y hasta fotografiaba discretamente cada encuentro casual con Joaquín. «Padre Federico», me susurró Rosita un día después de misa, «la señora Mercedes tiene un archivo en su computadora que dice «Evidencia ve en carta» y tiene más carpetas que el archivo parroquial». Mercedes había convertido el espionaje en su ministerio personal. Cada video, cada foto, cada mensaje interceptado era una perla más en su rosario de intrigas, y como araña paciente, tejía su red con más dedicación que beata en novena. Un jueves por la tarde, mientras don Alejandro revisaba sus estados de cuenta, que tenían más números que las plagas de Egipto, Mercedes ejecutó su jugada maestra. Se acercó a su escritorio, con una carpeta más gruesa que mi libro de oraciones. «Patrón, odio ser yo quien le abra los ojos, pero...». Y dejó caer las fotos sobre el escritorio como quien tira los dados del destino. Don Alejandro, al ver las imágenes, se puso más pálido que hostia sin consagrar. Las fotos mostraban a Joaquín y Valentina en situaciones más comprometedoras que un político en campaña. «Imposible», murmuró don Alejandro, pero su voz temblaba más que las velas en ventarrón. Mercedes, saboreando su victoria como quien disfruta el vino de misa, agregó: «Y esto es solo la punta del iceberg, patrón. Tengo videos que harían sonrojar hasta a las estatuas de los santos. Válgame Dios». La mansión Velázquez se había convertido en un nido de víboras más enredado que los cables del sonido en Navidad. Mercedes, con su veneno bien administrado, había plantado la semilla de la duda en el corazón de don Alejandro con más precisión que jardinero en primavera. Y así, mis queridos pecadores, Mercedes se convirtió en la arquitecta de una venganza más elaborada que los planes de construcción de la Sagrada Familia. Cada movimiento, cada insinuación, cada evidencia presentada, todo calculado con la precisión de un reloj suizo en misa de gallo. ¡Ay, mis pecadores! Si las paredes del confesionario pudieran hablar, les contarían la verdadera historia de por qué Valentina terminó en ese matrimonio más falso que las promesas de un político en campaña. Resulta, mis queridos chismosos del Señor, que nuestra Valentinita no siempre fue la reina del lujo que es hoy. La pobrecita venía de una familia más quebrada que mis votos de silencio. Su padre, don Gustavo, debía más dineros que pecados tiene el diablo, y las deudas lo perseguían como yo persigo a los feligreses que no dan diezmo. Un día, mientras confesaba a la madre de Valentina, que Dios me perdone por revelar esto, pero la historia debe ser contada, me enteré de la verdad más amarga que el vino de misa en mal estado. La señora, entre lágrimas más abundantes que la lluvia en temporada, me confesó: «Padre Federico, vendimos a nuestra niña como quien vende un cordero en Pascua. Don Alejandro prometió pagar todas las deudas si Valentina aceptaba casarse con él. Santa María Purísima». La muchacha fue entregada al altar como quien entrega mercancía en liquidación. El vestido de novia, más caro que toda mi colección de sotanas, no podía ocultar que sus ojos estaban más apagados que las velas de mi iglesia en lunes. Y Joaquín, ¡ay, Joaquín! Este muchacho tampoco nació en cuna de oro. Me contó una tarde, mientras lavaba mi viejo Volkswagen, que Dios bendiga ese cacharro, que desde los 15 años ha estado trabajando como burro en Semana Santa para mantener a su madre enferma. «Padre», me dijo secándose el sudor con más pena que un pecador en confesión, «mi madre necesitaba medicinas más caras que el oro del sagrario. ¿Qué más podía hacer yo?» El muchacho sacrificó sus sueños de universidad más rápido que un borracho se acaba la botella. De taller en taller,
De volante en volante, fue puliendo su oficio hasta convertirse en el chofer más solicitado del rumbo. Pero las cicatrices de una juventud robada están más marcadas en su alma que los callos en sus manos. Y aquí es donde el destino, más travieso que monaguillo con incienso, decidió juntar a estos dos corazones heridos: Valentina, prisionera en su jaula de oro, y Joaquín, cargando el peso de una vida de sacrificios. Se miraron un día y vieron más allá de las apariencias. Padre Federico, me confesó Valentina un día con lágrimas más brillantes que sus joyas de marca, cuando estoy con Joaquín, no soy la señora Velázquez, soy solo yo, la mujer que pude haber sido. Y Joaquín, ese romántico con uniforme de chofer, me dijo una tarde mientras cambiaba una llanta de mi carcacha: Padre, ella me hace sentir que soy más que un simple chofer. En sus ojos veo el hombre que todavía puedo ser. Ay, Señor, estos dos se encontraron como encuentran consuelo las almas perdidas, en el momento más inesperado. Sus miradas dicen más que todas las palabras en mi Biblia, y sus silencios gritan más fuerte que el coro de la iglesia en domingo. Cada vez que los veo juntos, noto cómo sus heridas pasadas parecen sanar más rápido que milagro en Guadalupe. Él le enseña sobre motores y ella finge interés con más dedicación que Beata en Rosario. Pero lo que realmente están compartiendo es ese pedacito de cielo que la vida les negó. «¿Sabe, padre?», me dijo Joaquín una tarde, mientras pulía el Mercedes con más amor que el que don Alejandro jamás ha mostrado por su esposa. «A veces pienso que Dios tiene un sentido del humor más retorcido que el alambre de púas. Y razón no le falta al muchacho, porque en esta mansión donde el dinero fluye más abundante que el agua bendita en sábado de gloria, dos almas heridas encontraron más consuelo entre ellas que en todos los lujos del mundo. Valentina podrá tener un closet más grande que mi capilla, pero su corazón sigue tan enjaulado como pajarito en jaula de oro. Y Joaquín, con sus manos callosas y su dignidad intacta, tiene más riqueza en su alma que todos los millones de don Alejandro. Virgen Santísima, lo que empezó como encuentros furtivos en el garaje se convirtió en una novela más ardiente que las llamas del purgatorio. Valentina y Joaquín comenzaron a verse en lugares más diversos que los santos en mi calendario litúrgico. Un día los pillé, porque el Señor obra de maneras misteriosas, en la playa más alejada de la ciudad, donde la arena es más virgen que... bueno, dejémoslo así. Valentina, con un traje de baño que costaba más que mi colecta mensual, y Joaquín, más bronceado que San Lorenzo en su martirio, compartiendo miradas más calientes que el infierno mismo. «Padre Federico», me contó Rosita, mi informante celestial, «la señora ahora inventa más excusas que pecador en Cuaresma. Voy al mercado», dice, y regresa 6 horas después con una lechuga que vale más que mi salario semanal. ¿Y qué decir de sus encuentros en ese motel de quinta categoría a las afueras de la ciudad? Un lugar más discreto que confesión en susurros, donde el papel tapiz está más despegado que la moral de algunos de mis feligreses. Pero para ellos, ese cuartucho era más sagrado que mi altar en domingo. «Mi cielo», le decía Joaquín a Valentina, «lo sé porque las paredes del motel son más delgadas que las hostias. Aquí podemos ser quienes realmente somos». Y ella, suspirando más profundo que penitente después de confesión, «contigo hasta un rincón en el infierno se siente como el paraíso». Ay, Señor, sus encuentros eran más frecuentes que las visitas de las beatas a mi iglesia. Un día en el mercado, fingiendo comprar fruta como quien finge atención en misa. Otro día en una cafetería de mala muerte, donde el café estaba más aguado que el agua bendita, pero sus miradas más espesas que chocolate caliente. Joaquín improvisaba escondites con más creatividad que yo inventando excusas para las visitas pastorales. Detrás del viejo cine abandonado, en el estacionamiento del centro comercial, hasta en el parque público cuando la noche estaba más oscura que la conciencia de un usurero. «¿Sabes qué es lo más gracioso, padre?», me confesó Joaquín un día, lavando mi vejestorio de auto. «Me siento más millonario en estos momentos robados que don Alejandro con toda su fortuna». Y vaya que se las ingeniaban. Valentina desarrolló una afición repentina por el ejercicio, corriendo en el parque más temprano que gallo madrugador. ¿Y quién creen que pasaba casualmente trotando por ahí? Pues Joaquín, con más puntualidad que la campana de misa de 6. Los vi una vez, escondidos detrás de los arbustos del parque. Yo estaba,
bendiciendo la naturaleza, intercambiando promesas más dulces que el vino de consagrar. «Mi amor», susurraba Joaquín, «un día seremos libres como pájaros». «Ay, Valentina», con ojos más brillantes que las veladoras del altar. «Mientras tanto, estos momentos son nuestro pequeño cielo. Pero ay, mis pecadores». Cada encuentro era un baile sobre la cuerda floja, más peligroso que sermón improvisado, un paso en falso. Y todo su castillo de naipes se vendría abajo más rápido que las limosnas en tiempo de crisis. Mercedes, esa víbora con tacones, seguía acumulando evidencias como yo acumulo pecados ajenos en el confesionario. Cada escapada, cada encuentro casual, cada mirada cómplice, quedaba registrada en su archivo del demonio. Y don Alejandro, más ciego que murciélago en día soleado, seguía en sus negocios, sin sospechar que su chofer y su esposa estaban escribiendo su propia telenovela, más candente que las brasas del infierno. Pero, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni pecado que no se descubra. Y estos dos tortolitos estaban jugando con fuego más peligroso que incienso cerca de las cortinas del altar. Cada encuentro era más arriesgado que el anterior, cada beso robado más dulce que el anterior, cada promesa más profunda que la anterior. Era como ver una bomba de tiempo con más tensión que la cuerda de un violín en Semana Santa. Mercedes, con más veneno en la lengua que una serpiente cascabel, no solo quería el chisme jugoso, quería el poder completo sobre la mansión Velázquez. La vi moverse por los pasillos como alma que lleva el diablo, sembrando dudas más abundantes que las plagas de Egipto. Don Alejandro susurraba con una voz más dulce que hostia en domingo. ¿No le parece extraño que su esposa gaste tanto tiempo en compras? Y mientras el viejo rico se rascaba la cabeza, con más confusión que pecador en confesión general, Mercedes iba dejando migajas de evidencia como quien deja pan para las palomas. Un recibo de motel aquí, una foto borrosa allá, todo calculado con más precisión que las cuentas del diezmo. «Patrón», le dijo un día, con una sonrisa más falsa que Judas en la última cena, como su más leal empleada, me duele ver cómo algunos se aprovechan de su confianza. ¡Ay, mis pecadores! Mercedes había convertido el arte del chisme en una ciencia más exacta que la geometría sagrada. Cada insinuación, cada documento accidentalmente dejado sobre el escritorio, cada suspiro dramático, todo era parte de su plan más elaborado que los vitrales de la catedral. «¿Sabe, don Alejandro?», continuaba, mientras organizaba papeles con más dedicación que sacristán en Semana Santa. «He notado patrones muy curiosos en los gastos de la señora. Y así, mis queridos chismosos del señor», Mercedes fue conectando los puntos con más astucia que serpiente en el paraíso. Cada día, una nueva pista. Cada semana, una nueva sospecha. Era como ver a una araña tejiendo su red, pero con tacones de aguja y perfume francés. Lo que nadie sabía, excepto este humilde servidor que tiene más oídos que el confesionario, es que Mercedes guardaba un as bajo la manga más escondido que los pecados en Cuaresma. Un video, mis queridos, más comprometedor que baile en Sodoma y Gomorra. «Padre Federico», me confesó Rosita una tarde, temblando más que gelatina en temblor, «la señora Mercedes tiene una caja fuerte en su oficina, y dentro hay más secretos que en el archivo del Vaticano». Mercedes había estado siguiendo a la pareja con más dedicación que Beata al rosario. Cada encuentro furtivo, cada caricia robada, cada suspiro prohibido, todo documentado con más detalle que las escrituras sagradas. Pero su verdadero objetivo era más ambicioso que proyecto de catedral. No solo quería exponer el romance, quería el control total de las empresas Velázquez. Porque mis pecadores, Mercedes había descubierto que don Alejandro tenía más secretos en sus libros contables que un confesionario en Semana Santa. «Todo es cuestión de timing», la escuché murmurar un día, hablando sola en su oficina. Yo pasaba por ahí, bendiciendo los pasillos, claro. Cuando don Alejandro descubra la traición de su mujer, estará tan destruido que necesitará un hombro donde llorar y una mente astuta para manejar sus negocios. Santa Madre de Dios, el plan de Mercedes tenía más capas que cebolla en cocido.
Mientras todos pensaban que solo era una secretaria chismosa, ella estaba orquestando una toma de poder más elaborada que ceremonia de Semana Santa. Y así, mis queridos pecadores, mientras Valentina y Joaquín jugaban a los amantes prohibidos, Mercedes movía sus fichas en un tablero más grande que el atrio de la iglesia. Cada paso calculado, cada movimiento medido, cada trampa puesta con más precisión que las campanas del Ángelus. Pronto, la oí susurrar una noche. Estaba, exorcizando los pasillos. Todo esto será mío, y ni siquiera necesitaré casarme con el viejo. Don Alejandro, más paranoico que Beata contando chismes, comenzó a vigilar a Valentina con más atención que yo a la canasta de las limosnas. ¿Y qué manera de hacerlo, mis pecadores? Contrató un nuevo chofer más feo que pecado mortal para reemplazar a Joaquín en los mandados de la señora. Por tu seguridad, mi amor, le dijo a Valentina con una sonrisa más falsa que Judas en Jueves Santo. Ramón tiene experiencia militar. ¡Ay, Santa María Purísima! Valentina casi se desmaya ahí mismo, más pálida que hostia sin consagrar. Y no era para menos. Ramón parecía más un guardaespaldas del infierno que un simple chofer. Con una cara más seria que sermón de Cuaresma y unos músculos más grandes que mi ego en domingo de misa. Don Alejandro también empezó a controlar los horarios de Valentina con más rigidez que las reglas del convento. Cada salida, cada regreso, cada respiración prácticamente, tenía que ser reportada con más detalle que pecados en confesión. ¿A dónde vas, mi cielo?, preguntaba con una voz más dulce que el vino de consagrar, pero con ojos más afilados que los cuchillos de la última cena. Y Valentina, pobrecita paloma enjaulada, intentaba mantener la calma más que santo en tentación. Solo al salón de belleza, querido. Ah, qué bueno. Ramón te llevará y esperará afuera todo el tiempo. Pero ay, mis queridos pecadores, el amor prohibido es más terco que mula en su vida. Valentina y Joaquín seguían encontrando formas de verse, más creativos que yo inventando excusas para no ir a cenar con el obispo. Un día, Valentina fingió un desmayo más dramático que obra de teatro parroquial. Mientras Ramón llamaba a la ambulancia más rápido que pecador a confesión, ella se escabulló por la puerta trasera del salón como alma que lleva el diablo. Joaquín la esperaba 2 cuadras más allá, en un auto más discreto que monja en carnaval. Y ahí, mis queridos chismosos del Señor compartieron un beso más desesperado que las ánimas del purgatorio. Te extraño más que al aire, susurró Joaquín. Y yo a ti más que a mi libertad, respondió ella. Pero cada encuentro era más peligroso que bailar el vals con el diablo. Don Alejandro había comenzado a seguir a Valentina personalmente, escondido en su Mercedes negro como pecado en noche oscura. Una tarde, mientras la supervisaba en el centro comercial, yo estaba ahí, comprando incienso, claro, vi como casi descubre a los tortolitos en pleno encuentro detrás de la fuente. Por poco, se salvaron por un pelo más fino que la paciencia de una monja en clase de catecismo. La tensión en la mansión crecía más rápido que la cola para confesarse en Semana Santa. Valentina intentaba mantener las apariencias, pero sus nervios estaban más alterados que campanas en domingo de Pascua. Y Joaquín, ese pobre cordero enamorado, rondaba la mansión como alma en pena, buscando aunque sea una mirada fugaz de su amada. Lo vi una noche, escondido entre los arbustos del jardín. Yo regaba las plantas, espiritualmente por supuesto, suspirando más profundo que penitente después de absolución. Cuando finalmente se encontraron para su última vez, que de última tenía lo mismo que de santo tiene el diablo, el beso que compartieron fue más ardiente que las llamas del infierno. Se abrazaron como si el mundo se acabara mañana, con más pasión que María Magdalena lavando los pies de Cristo. Te juro que encontraremos una manera, prometió Joaquín, con más convicción que predicador en domingo. Aunque tenga que escapar descalza, respondió Valentina, sus ojos más brillantes que cirio pascual. Ay, Señor, si don Alejandro supiera que mientras más apretaba el control, más se le escapaba el amor entre los dedos, como agua bendita en manos pecadoras. Don Alejandro, más desconfiado que santo en cantina, contrató a un investigador privado más astuto que serpiente en el paraíso. Don Felipe, así se llamaba ese sabueso del pecado, tenía una nariz más fina para los secretos que la mía para el incienso importado.
y válgame la Virgen de Guadalupe. El investigador no tardó más que yo en vaciar la canasta de limosnas. Con una cámara más potente que mis sermones de Cuaresma, capturó a Joaquín en una joyería tan elegante que hasta los ángeles se sentirían pobres. «Ave María Purísima», exclamé cuando vi las fotos que llegaron a mis manos por intervención divina, digamos. Ahí estaba Joaquín, más nervioso que novio en altar, escogiendo un collar que brillaba más que aureola de santo. El investigador, más meticuloso que Beata contando el rosario, documentó todo. Cómo Joaquín contaba los billetes con más cuidado que monaguillo con el vino de misa, cómo sus manos temblaban al pagar y cómo salió de la tienda con una sonrisa más radiante que el sol de Pascua. Don Felipe le presentó el informe a don Alejandro con más detalles que confesión de político. «Señor, su ex-chofer gastó en esa joya más de lo que gana en 3 meses. Y curiosamente, coincide con el día que su esposa mencionó tener un regalo sorpresa guardado. Santos confesionarios». Don Alejandro conectó los puntos más rápido que Beata esparciendo chismes después de misa. Un chofer sin más ingreso que su salario, comprando joyas más caras que mi colección de sotanas. Y su esposa, guardando misteriosamente un regalo que no quería mostrar. Las fotografías mostraban a Joaquín eligiendo el collar con más dedicación que sacristán puliendo el altar. Cada ángulo, cada momento capturado con más precisión que las campanadas del Ángelus. El investigador hasta consiguió el recibo, más revelador que profecía del Apocalipsis. Don Alejandro, que hasta ese momento había estado más ciego que Sansón después del corte, finalmente vio la luz. Aunque esta vez la iluminación no vino del Espíritu Santo. Sus sospechas crecieron más rápido que la fe en tiempo de crisis. ¿Un chofer comprando joyas de ese precio?, murmuró don Alejandro, su cara más roja que el vino de consagrar. «Y mi mujer escondiendo regalos». El investigador, saboreando el momento como quien prueba las hostias antes de misa, que es pecado, por cierto, agregó más leña al fuego. Y no es la primera vez que los veo encontrarse casualmente en lugares poco casuales. Las pruebas eran más claras que agua bendita recién preparada. Don Alejandro comenzó a recordar cada detalle sospechoso: las salidas misteriosas, los regresos tardíos, las sonrisas escondidas. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas más diabólico que las tentaciones de San Antonio. «Señor», continuó don Felipe, sacando más fotos de su portafolio, «aquí tengo evidencia de encuentros en cafeterías, parques y lugares menos decorosos. ¡Ay, mis pecadores!». Las fotos eran más comprometedoras que baile de carnaval en Cuaresma. Miradas, roces, accidentales y encuentros más planeados que programa de Semana Santa. Don Alejandro apretaba los puños con más fuerza que penitente en confesión difícil. La traición era más clara que el agua del bautisterio y la evidencia más sólida que los muros de mi iglesia. «Esto», dijo don Alejandro con una voz más helada que el agua bendita en invierno, «merece una confrontación digna del juicio final». Y así, mis queridos feligreses del chisme, don Alejandro comenzó a planear su venganza con más cuidado que yo preparando el sermón de Pascua. Porque, como dicen en el pueblo, la venganza es un plato que se sirve más frío que el corazón de un usurero. La explosión llegó más rápido que las llamas del purgatorio, mis queridos pecadores. Don Alejandro organizó una cena familiar más tensa que confesión de político en Semana Santa. El comedor de los Velázquez brillaba como oro de altar, pero el ambiente estaba más pesado que mis sermones de 3 horas. Valentina, sentada en esa mesa de caoba más cara que mi año de seminario, lucía un vestido rojo más provocador que el pecado original. Los invitados, todos miembros de la alta sociedad, más falsos que Judas en Jueves Santo, bebían vino más caro que las reparaciones de mi iglesia. «Mi amor», comenzó don Alejandro, con una voz más dulce que hostia en domingo, pero más venenosa que serpiente en el paraíso, «¿recuerdas ese collar que te pedí que no compraras?». Valentina casi se ahoga con el vino, más roja que los tomates de mi huerto parroquial. «Yo lo guardé para una ocasión especial, querido». «¡Mentirosa!». El grito de don Alejandro resonó más fuerte que las campanas en domingo de Pascua. Su puño golpeó la mesa con más fuerza que penitente arrepentido. «Santa María Purísima». Lo que siguió fue más dramático que telenovela de medianoche.
Don Alejandro sacó las fotos de su saco y las arrojó sobre la mesa como si fueran cartas del diablo. Las imágenes se esparcieron entre los platos de porcelana más fina que la paciencia de una monja. ¿Con el chofer?, rugió don Alejandro, sus ojos más encendidos que las veladoras del altar. ¿Te revuelcas con un empleaducho y gastas mi dinero en él? Valentina, temblando más que gelatina en temblor, intentaba mantener la compostura, pero sus lágrimas la traicionaron más rápido que Judas a nuestro Señor. Afuera, en el jardín, donde yo casualmente regaba las plantas, espiritualmente, Joaquín escuchaba todo, más desesperado que alma en el purgatorio. Los guardias lo contenían como si fuera el mismo demonio tratando de entrar a misa. «Déjenme pasar», gritaba Joaquín, forcejeando más que pecador, resistiéndose a la confesión. «Valentina». Pero dentro, el infierno se desataba con más furia que mis sermones sobre el pecado. Valentina, finalmente encontrando su voz, ¿y qué voz, Señor?, se levantó de la mesa más digna que santa en procesión. «Nunca te amé, Alejandro». Sus palabras cortaron el aire más filosas que espada de arcángel. «Compraste mi familia, mi cuerpo, pero mi alma nunca fue tuya». Los invitados, más escandalizados que beatas en carnaval, comenzaron a murmurar como serpientes en el jardín del Edén. Mercedes, esa víbora con tacones, sonreía más satisfecha que gato después de comerse al canario. «Fuera de mi casa», bramó don Alejandro, su cara más roja que el vino de consagrar. «Pero no te llevarás ni un centavo». Valentina, con lágrimas más brillantes que las joyas que portaba, subió las escaleras más rápido que alma perseguida por el diablo. Los guardias seguían conteniendo a Joaquín, que gritaba promesas de amor más desesperadas que oraciones en tiempo de crisis. «Ay, mis pecadores». El escándalo fue más grande que la Torre de Babel. Los invitados salieron más aprisa que feligreses, después de misa larga, llevando un chisme más jugoso que las uvas del vino sacramental. Y así, mis queridos chismosos del Señor, la mansión Velázquez se convirtió en el escenario de un drama más intenso que la pasión de Cristo. Perdón por la comparación, porque como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni pecado que no se descubra, especialmente si hay fotos de por medio. Valentina, encerrada en su habitación más lujosa que capilla de cardenal, sentía el peso de su mundo derrumbándose más rápido que torre de naipes en vendaval. Las paredes de mármol italiano, que antes le parecían más imponentes que los muros del Vaticano, ahora la sofocaban como pecador en confesionario estrecho. ¡Ay, mis pecadores! La pobre se paseaba por la recámara como alma en pena, mientras afuera Joaquín, más terco que burro en su vida, buscaba formas de comunicarse más ingeniosas que las excusas de un político en campaña. Y vaya que el muchacho tenía creatividad, bendito sea el Señor. Con más astucia que serpiente en el paraíso, logró que uno de los jardineros, a cambio de más billetes que los que deja una boda de ricos, arrojara un sobre por la ventana de Valentina. La carta, más romántica que Cantar de los Cantares, decía: «Mi cielo terrenal, no tengo más que mi corazón y estas manos callosas, pero todo lo que soy te pertenece. Escápate conmigo. Empezaremos de nuevo, aunque sea en un cuarto más pequeño que el confesionario del padre Federico. Santa María Purísima». Cuando Valentina leyó esas palabras, sus ojos brillaron más que los vitrales de la catedral en misa de gallo. La decisión estaba tomada. Dejaría atrás ese zoológico de oro donde era la atracción principal. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas se asomaba más tímido que novicia en su primer día, Valentina comenzó su éxodo. Pero óiganme bien, mis queridos chismosos del Señor, no se llevó ni los vestidos de París ni las joyas de Cartier, ni esas bolsas más caras que mi colección de sotanas. Solo tomó un pequeño collar, ese que Joaquín le había regalado con más amor que denarios en el plato de la limosna. Era una joya sencilla, pero brillaba con más verdad que todas las promesas de don Alejandro juntas. Don Alejandro la observaba partir desde su balcón, más amargo que cáliz de hiel. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y melancolía más confusa que mis sermones improvisados. «Quien traiciona una vez», murmuró el viejo zorro, intentando justificarse con más fuerza que pecador en negación. «Traiciona siempre». Pero en el fondo de sus ojos, más vacíos que iglesia en lunes, se veía la verdad. Nunca había sido amado. Todo su imperio, más grande que la soberbia misma,
no había podido comprar el único tesoro que realmente quería. Mercedes, esa víbora con más veneno que una plaga bíblica, observaba la escena desde las sombras, sonriendo más satisfecha que gato después de misa. Su plan había funcionado mejor que trampa del diablo en tiempo de tentación. Joaquín esperaba en la esquina, en un auto más modesto que la humildad de San Francisco, pero con el corazón más rico que el tesoro de la iglesia. Cuando vio a Valentina acercarse, con solo una pequeña maleta y ese collar, sus ojos se iluminaron más que cirio pascual. «Mi amor», susurró cuando ella subió al auto, «contigo hasta una caja de cartón sería palacio». Y así, mis queridos pecadores, Valentina dejó atrás una jaula de oro más lujosa que el palacio de Herodes para aventurarse en un futuro más incierto que el clima en temporada de lluvias. Porque, como dice el dicho, más vale amor en choza que soledad en palacio, aunque la choza no tenga aire acondicionado. Don Alejandro, desde su torre de marfil, los vio alejarse mientras murmuraba promesas de venganza más amargas que el café de la sacristía. Pero ya era tarde. El amor había triunfado con más fuerza que la fe en tiempo de milagros. Escúchenme bien, hijos míos. Padre Federico tiene una reflexión más caliente que las brasas del purgatorio sobre este asunto del amor prohibido. Siéntense y presten más atención que en misa de domingo. ¡Ay, mis pecadores! Les digo desde este púlpito que ha visto más dramas que telenovela de medianoche. ¿Ven lo que hace el amor prohibido? Destruye fortunas más rápido que político corrupto, quiebra matrimonios más fácil que copa en fiesta de quinceañera, y deja un rastro de caos más largo que la cola para confesarse en Semana Santa. Miren el caso de Valentina y Joaquín, más trágico que las lamentaciones de Jeremías. ¿Encontraron el amor verdadero? Tal vez. Sus miradas brillan más que las monedas del diezmo, y sus corazones laten más fuerte que las campanas en domingo. Pero, ¿quién me garantiza que esta historia no es solo otro capítulo en el libro del pecado? Porque, mis queridos chismosos del Señor, les digo, mientras me acomodo la sotana con más drama que actor de teatro religioso, el amor prohibido es como el fuego del infierno. Al principio calienta como las veladoras del altar, pero termina quemando más que las llamas del purgatorio. Y no me hagan hablar de don Alejandro, ese pobre diablo con más dinero que pelos en la cabeza, pensando que podía comprar el amor como quien compra indulgencias. ¡Ja! El amor es más escurridizo que agua bendita entre los dedos. Mírenlo ahora, les digo, mientras agito las manos más que predicador pentecostal, solo en su mansión más grande que la soberbia misma, rodeado de lujos más fríos que el corazón de un usurero. Y Mercedes, ¡ay esa Mercedes!, más venenosa que serpiente en el paraíso, jugando con los corazones ajenos, como si fueran las cuentas de un rosario barato. ¿Creen que ella saldrá impune de todo esto? ¡Ja! El karma es más certero que la puntería de David contra Goliat. Porque, hijos míos, continúo con más pasión que coro gospel en domingo, cada pecado trae su propia penitencia, y en este caso, la factura será más cara que boda de nuevo rico. ¿Y qué me dicen de los empleados de la mansión? Más entretenidos que beatas en novena, comentando cada detalle del escándalo como si fuera capítulo del Apocalipsis. ¡Ay, Padre Federico!, me dicen con más emoción que quinceañera en vals. ¿Cree que la señora Valentina hizo bien en irse? Válgame la Virgen de Guadalupe, como si yo tuviera más respuestas que el catecismo mismo. Pero les diré algo, mis queridos pecadores. El amor verdadero es más misterioso que los caminos del Señor y más impredecible que el tiempo en Semana Santa. Porque al final del día, les digo, mientras me limpio el sudor con más dramatismo que actor de película bíblica, el amor prohibido es como una misa en latín, bonito de escuchar, pero pocos entienden realmente lo que está pasando. Y así, mis queridos feligreses del chisme divino, les dejo esta reflexión más profunda que pozo de los deseos. El amor, prohibido o no, es más complicado que explicar la Santísima Trinidad en catecismo de niños. Algunos dirán que Valentina y Joaquín encontraron su paraíso particular, otros que solo cambiaron una jaula de oro por una de hierro oxidado. Pero ¿quién soy yo?, concluyo con más solemnidad que obispo en procesión, para juzgar los caminos del corazón. Solo les digo que el amor prohibido es como el vino en misa.
Hay que tener mucho cuidado con la cantidad que uno consume. Ahí van nuestros tortolitos fugitivos. En un departamento más pequeño que mis excusas para faltar al rosario, en un barrio más humilde que San Francisco de Asís. Joaquín, más orgulloso que gallo en gallinero, le prometía a Valentina un nuevo comienzo más brillante que los vitrales de la catedral. Mi amor, le decía mientras cargaba cajas más pesadas que los pecados en Cuaresma. No tenemos mucho, pero tenemos lo que importa. El departamentito más modesto que sotana de cura rural era su nuevo nido de amor. Una cocina donde apenas cabían más personas que en mi confesionario, una sala más pequeña que la paciencia de una monja en kinder y un dormitorio que hacía ver espacioso al pesebre de Belén. Pero Valentina, ¡ay esa Valentina!, sonreía más radiante que cirio pascual. Había cambiado cortinas de seda por telas de mercado y mármol italiano por losetas despostilladas. Sus manos, antes más suaves que plumas de ángel, ahora aprendían a cocinar con más quemaduras que alma en el purgatorio. Todo parecía más perfecto que domingo sin sermón, hasta que Santa María Purísima. Mientras Valentina acomodaba su bolsa, más vacía que iglesia en lunes, algo cayó al suelo con más ruido que chisme en sacristía. Era una fotografía, mis queridos pecadores, más reveladora que las visiones del Apocalipsis. En ella, Joaquín aparecía con otra mujer, en una pose más íntima que abrazo de Judas. La imagen era antigua, pero la sonrisa que compartían era más clara que agua bendita. La foto mostraba a una mujer más bella que vitral de catedral, abrazando a Joaquín con más familiaridad que beata con el Padre Nuestro. Al reverso, una dedicatoria más dulce que hostia en domingo. Para mi amor eterno, siempre tuya, Isabela. Valentina, con el corazón más apretado que cinturón después de fiesta patronal, guardó la foto en su bolsillo sin decir palabra. Pero sus ojos, ¡ay, sus ojos!, mostraban más dudas que teólogo en crisis. Mientras tanto, Joaquín seguía con sus planes, más animado que monaguillo con incienso nuevo. Mira, mi cielo, aquí pondremos un jardincito. Será pequeño, pero más nuestro que pecado en confesión. Pero Valentina ya no lo escuchaba con la misma devoción que antes. Sus pensamientos daban más vueltas que procesión de Semana Santa. Había escapado de una mentira solo para caer en otra más elaborada que sermón de 3 horas. La duda se instaló en su corazón como polilla en sotana vieja. Cada vez que Joaquín la abrazaba, ella se preguntaba si esos mismos brazos habían sostenido a Isabela con igual fervor. Cuando él le susurraba, «Eres única», ella se preguntaba cuántas únicas había tenido, más numerosas que las plagas de Egipto. Por las noches, mientras Joaquín dormía más tranquilo que santo en altar, Valentina sacaba la foto y la miraba con más atención que beata al Santísimo. ¿Quién era esa Isabela? ¿Y por qué Joaquín nunca la había mencionado? El misterio era más profundo que los bolsillos de un fariseo. Tal vez, pensaba Valentina con más amargura que cáliz de hiel, cambié una jaula de oro por una de mentiras. Y así, mis queridos pecadores, mientras el amor parecía florecer en ese pequeño departamento, más humilde que pesebre navideño, la semilla de la duda crecía con más fuerza que hierba mala en jardín descuidado. Porque como dice el dicho, no hay secreto que el tiempo no revele, ni mentira que el amor no desentierre, aunque esté más enterrada que difunto en camposanto. Vengan, vengan, mis queridos pecadores, les digo mientras me acomodo en este púlpito más gastado que las rodillas de una beata. ¿Qué opinan de nuestra Valentina? ¿Hizo bien en cambiar caviar por frijoles refritos? ¡Ay, el amor! Más ciego que yo sin mis lentes en misa de gallo. Porque aquí entre nos, les susurro con más intención que serpiente en el paraíso. ¿Creen que el amor es suficiente? Valentina cambió una mansión más grande que mi ego por un departamentito donde hasta los ratones tienen que caminar de lado. Pero ¿saben qué es lo más jugoso? Joaquín parece tener más secretos que confesionario en Semana Santa. ¡Ay, mis chismosos del Señor! Les pregunto con más curiosidad que Eva frente a la manzana. ¿Ustedes le creen a ese chofer más guapo que San Miguel Arcángel? ¿O será que Valentina saltó de la sartén al fuego más rápido que alma perseguida por el diablo? Porque miren que cambiar los millones de don Alejandro por el amor de Joaquín es más arriesgado que hacer ayuno en época de tamales. Y ahora que sabemos que nuestro galán tiene más esqueletos en el closet que santos en el calendario,
La cosa se pone más interesante que novena, con chismes incluidos. Dejen sus comentarios, hijos míos, les digo, mientras agito las manos con más drama que actor de telenovela religiosa. ¿Creen en los segundos aires del amor? ¿O piensan que Valentina debió quedarse en su jaula de oro, más segura que pecador en misa? Y ya que estamos en confianza, más íntima que secreto de confesión, les pido un favorcito más pequeño que la humildad de un político. Si esta historia les pareció más jugosa que el vino de consagrar, denle like y compártanla. Que al fin y al cabo, ¿quién no tiene una historia de amor prohibido escondida más profundo que pecado en el alma? Porque, como dice el dicho, agrego con una sonrisa más pícara que querubín travieso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, aunque en esta parroquia nos quedaríamos más cortos de piedras que de fe. Y mientras esperamos sus comentarios, más abundantes que las limosnas en Navidad, ojalá, les recuerdo que esta historia tiene más vueltas que el rosario completo. ¿Joaquín será el príncipe azul que promete? ¿O resultará más falso que Judas en la última cena? ¡Ay, mis pecadores! Suspiro con más dramatismo que María Magdalena en el Calvario. El amor es más complicado que explicar la Santísima Trinidad en kinder. A veces pensamos que encontramos el cielo, y resulta ser solo un espejismo más falso que las promesas de Cuaresma. Así que ya saben, mis queridos chismosos del Señor, dejen sus opiniones más sinceras que penitente en confesión. ¿Valentina encontró su verdadero amor? ¿O solo cambió un problema por otro más enredado que los auriculares en mi bolsillo? Y no se olviden de compartir. Les recuerdo con más insistencia que vendedor de indulgencias, que esta historia tiene más mensaje que mis sermones de 3 horas y es más entretenida también.